Bueno, buenas tardes. Qué bueno que hay varias personas ahí conectadas. Estamos ya de regreso en Bogotá y em, con ganas de compartir este mensaje. Hoy queremos hablar un poquito de la alabanza a Dios y vamos a ver 10 versículos. Va a ser muy cortico. Estos 10 versículos son 10 versículos de alabanza a Dios. 10 versículos que hablan de su grandeza, que hablan de su provisión, que hablan de su amor. Pero son también 10 versículos que nos van a servir, además de hablar de alabar a Dios, de la alabanza a Dios, para lo cual fuimos creados. También vamos a hablar un poquito de lo que Dios hizo esta semana pasada en nuestro viaje misionero al Amazonas. Entonces vamos a estar compartiendo un versículo, una enseñanza cortica, un comentario cortico sobre cada versículo y una foto. Con algunas va una historia cortica para que tengan una idea de lo que vivimos allá en el Amazonas y de lo que Dios hizo y de las formas en que el Señor nos usó en este tiempo. Entonces iniciamos. El mensaje de hoy se llama Alaba a Dios. Son muchos los motivos para alabar a Dios. No quiero que quede una impresión de que alabamos a Dios cuando estamos en las buenas, de que alabamos a Dios cuando hay abundancia, cuando hay dinero, cuando hay viajes, cuando no hay problemas de salud. No, alabamos a Dios en todo momento, porque como lo decíamos la semana pasada desde el Amazonas, aún en los momentos difíciles, Dios tiene un plan perfecto para nosotros. Aún en los momentos difíciles, Dios tiene un propósito. Y dice Romanos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y yo estoy sometido a esa voluntad, entonces debo siempre alabar a Dios porque estoy viviendo como parte de una voluntad que es buena, que es agradable y que es perfecta. Incluso cuando yo no la disfruto, incluso cuando paso por momentos complicados que no estoy disfrutando mucho. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Y el primer versículo que me gustaría que leamos está en el Antiguo Testamento. Está en 2 de Samuel 7:22. 2 de Samuel 7:22. Cuán grande eres, Señor y Dios. No hay nadie como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros propios oídos. No hay nada en el mundo más grande que Dios. No hay nada, dice este versículo, que sea más grande de Dios. No hay nadie ni siquiera como Él. Dice, no hay nadie como tú. Él es único. Es el gran yo soy. En ocasiones, cuando tenemos problemas, vivimos situaciones difíciles, momentos complicados, y tendemos a pensar o a actuar como si esos problemas fueran más grandes que Dios. Y entonces le damos a los problemas el lugar de Dios. Y comenzamos a alabar más los problemas que la grandeza de Dios. Comenzamos a enfocarnos más en esos problemas y en esas situaciones que vivimos que en las cosas que Dios ha hecho para nosotros. Cuando estamos en un lugar como el Amazonas, uno se enfrenta a la inmensidad y al poder de la naturaleza. Se puede ver lo inmenso que es ese lugar y lo pequeño que somos nosotros. Y se puede ver lo poderoso que es ese lugar. El poder de la naturaleza, una corriente de agua que no se puede contener, un calor que no se puede mitigar, o un aguacero que no podemos nosotros detener, o un peligro ante un animal venenoso que no podemos nosotros hacer nada.
Y si Dios creó la naturaleza y esa naturaleza es tan grande y tan poderosa, ¿cuánto más Dios? Entonces, el primer punto acá que estamos hablando de alabar a Dios, pues lo alabamos también a través de la naturaleza, lo alabamos a través o en el momento en que reconocemos su grandeza, su magnitud. Miren esta foto, esto fue una foto tomada desde un dron y se puede ver la grandeza de la naturaleza. Está la selva, esta no es descargada de internet, la tomó una de las personas que iba con nosotros. Subió el dron, hizo un video y justo en el momento que iba saliendo el sol, capturó ese instante. Y se puede ver lo inmenso de la tierra, lo inmenso del cielo y más allá del cielo cuando vemos el sol. Él creó todo esto y lo creó para ti y para mí, lo creó para nosotros y a nosotros nos creó para adorarlo, para alabar su nombre. Entonces lo alabamos así como dice este versículo, reconociendo su grandeza. ¡Cuán grande eres tú, Señor y Dios! No hay nadie como tú, ni hay Dios fuera de ti. Ese sol que vemos tan lejos y tan distante no está fuera de Dios. Dios es más grande. Él fue el que lo creó. Siguiente versículo que quiero que revisemos. Hoy, como les decía, más que un estudio teológico, más que un estudio de la palabra, yendo a profundidad, hoy tenemos 10 versículos para alabar a Dios. Y el siguiente es el Salmo 95, 6. Esto es, como lo llamé en un mensaje que les escribí, un decálogo de la adoración a Dios. Es decir, 10, decálogo viene de 10. 10 versículos para alabar a Dios. Si hay momentos en los que tú te encuentras sin palabras para alabar a Dios y no te fluye, pues puedes volver a esta predicación y buscar cuáles fueron esos 10 versículos. Hay muchos más, pero estos son 10 que escogimos. Si llegas a un momento de esos, siempre es importante estar rodeado de personas cercanas a Dios, de personas que tengan una relación con Dios. Por eso vamos al Salmo 95, versículo 6. Vengan, postrémonos reverentes, doblemos la rodilla ante el Señor, nuestro Hacedor. Es una invitación. Es el salmista invitando al lector a postrarse con reverencia delante de Dios. Y ya hemos hablado lo que significa arrodillarme. Doblar rodillas delante de Dios es un signo de humillación, de reconocer que yo no soy nada y Él lo es todo, que Él es todopoderoso y que yo nada lo puedo. Es una invitación que nos lleva a reflexionar si realmente estamos adorando a Dios lo suficiente. Y nunca es más que suficiente, porque para eso fuimos creados. Si yo vivo mi vida las 24 horas del día adorando a Dios, qué bueno, para eso fui creado. Y es lo que voy a estar haciendo en la eternidad. Es lo que hacen los ángeles todo el tiempo adorando a Dios. Por eso el salmista invita al lector a postrarse, a doblar rodilla delante de Dios, nuestro Creador. De nuevo, es muy fácil hacerlo cuando todo está bien en nuestras vidas. Pero cuando estamos en momentos de dificultad, no es tan fácil. Cuando estamos en momentos de dificultad, hay varios tipos de personas. Yo soy del tipo de persona que quiere resolver, ir y hacer y moverme y tratar de resolver la situación usando los dones, los talentos, los recursos que Dios me ha dado. No fueron adquiridos por mí mismo, no puedo hacer yo absolutamente nada en mis propias fuerzas, con esos dones y talentos y los recursos que Dios me ha dado. Pero yo soy un hacedor, yo soy de ir y tratar de resolver. Hay otras personas que no son hacedoras, son más como María, cuando vemos la historia de Marta y María, que Marta hace y hace y hace, y María disfruta de la presencia del Señor.
Hay personas que ante situaciones difíciles van y se postran delante de Dios a disfrutar de su presencia, como dice el nombre de nuestra iglesia, se postran a sus pies. Y ahí hallan el reposo, el descanso, la respuesta que necesitan. Entonces, este salmo, en el Salmo 95:6, es una invitación a nosotros dejar de hacer, a nosotros dejar de tratar de resolver las situaciones para venir a postrarnos reverentes, doblando rodilla ante el Señor nuestro Hacedor. Hubo un momento en nuestro viaje misionero la semana pasada que llamó mi atención y fue ver unos niños completamente conectados con Dios. Fue ver unos niños cantando una canción muy alegre, pero como ven en la foto, entregada para Dios. Y la coreografía tenía una parte en que se ponía la mano acá, pero es una representación de ese venir reverentes delante de Dios, a disfrutar su presencia, a estar a sus pies, disfrutando lo que Él tiene para darnos. Al fin y al cabo fue Él que nos creó. Entonces, este segundo punto, en el Salmo 95:6, es una invitación a que adoremos a Dios postrándonos ante su presencia. No solamente haciendo, no solamente yendo a hacer lo que tenemos que hacer, pues porque lo tenemos que hacer, tenemos que tomar acción. Es una invitación también a venir solamente a postrarnos delante de Él, postrarnos a sus pies, disfrutar su presencia y escuchar lo que Él tiene para nosotros. El siguiente salmo, o el siguiente versículo de adoración a Dios, lo encontramos en el Salmo 150, versículo 6. Me encanta porque este salmo no limita la adoración a Dios solamente a los seres humanos. Este salmo dice que todo lo que respira alabe al Señor. Aleluya. Que todo lo que respira alabe al Señor. ¿Los seres humanos respiramos? Sí, claro que sí. Ok, alabemos a Dios. ¿Los animales respiran? Sí, alaban a Dios también. Las plantas que procesan el aire y toman el oxígeno, es como respirar, que también alaben a Dios. Y estando inmersos en la naturaleza de la selva, estando en un lugar donde la siguiente civilización, el siguiente poblado está a 20 kilómetros, y hablamos de poblado de una comunidad pequeña, y la ciudad más cercana está a unos 450 kilómetros, hablando de ciudad. Hay mucha naturaleza y puede uno ver cómo todo lo que respira realmente alaba a Dios. Y también es muy triste ver que de todo lo que respira, en ocasiones el ser humano que fue creado para alabar a Dios es el que menos alaba a Dios. La naturaleza lo alaba, los animales, las plantas lo alaban, pero en muchas ocasiones el ser humano decide endurecer su corazón y no alabar a Dios. ¿Cómo endurecer el corazón cuando uno logra ver esta majestuosidad? Esta foto, si la ven un poquito de cerca, tiene un montón de punticos negros en el cielo. Y los que han estado en el Amazonas saben que en Leticia hay un parque que es uno de los lugares del mundo con mayor concentración de aves. Esos pajaritos que ustedes ven, esos puntos, son pajaritos. Y esos pajaritos son de dos tipos: golondrinas o periquitos. Y resulta que están peleando por un lugar para dormir. Entonces llegan las golondrinas, ellas llegan primero y luego llegan los pericos y comienzan a hacer un ruido ensordecedor. Es una escena muy linda, pero cuando uno se va de ese parque, ya uno se va agradeciendo de salir del parque porque los oídos le duelen. Cuando escuchamos estos animales haciendo esa danza
y mirando hacia arriba y viendo capas y capas y capas de pájaros, es muy fácil recordar este versículo que dice que todo lo que respira alabe al Señor. Los animales alaban a Dios y en ocasiones nosotros no lo hacemos. Entonces, con cada respirar, nuestra vida debe mostrar la alabanza a Dios. Que cada respirar sea un acto de alabanza a Dios, porque respiramos. Lo hacemos sin ningún esfuerzo, pero nos olvidamos de quién fue el que sopló ese primer aliento de vida en nuestros pulmones. Y fue Dios a través del Espíritu Santo soplando ese aliento de vida en nosotros. Y en el momento en que nosotros merecíamos morir, Él vuelve a soplar ese aliento de vida y nos hace acreedores a una eternidad en la que no importa que hayamos pecado, en la que esos pecados ya han sido borrados, han sido limpiados con la sangre preciosa de Jesucristo y el pasado ya no existe más y somos una nueva creación y respiramos aliento de vida, pero en ocasiones no alabamos a Dios. Que todo lo que respira alabe al Señor. Aleluya. Número 4, tenemos Éxodo 23-25. Y sí, hay en Éxodo mucha adoración a Dios, porque es cuando el pueblo de Dios iba saliendo de su esclavitud en Egipto. Y este pasaje dice: adoren al Señor su Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Es Dios hablando, invitándonos a adorarlo a Él mismo. ¿Qué sucede cuando adoramos a Dios? Recibimos bendiciones. No estamos hablando de un evangelio de la prosperidad, en el que yo vengo a Dios y todos los problemas se acaban y toda la riqueza se acaba y toda la pobreza se acaba, y si no hay riqueza es porque estoy castigado. No, eso no es el mensaje que Jesús nos trajo. Jesús nos trae un mensaje de eternidad. Bendecir el pan y el agua son simplemente unos símbolos. El agua hemos visto que simboliza a Dios, la presencia de Dios. Y el pan, como lo dijo Jesús, simboliza un cuerpo. En este caso dice: y Él bendecirá tu pan y tu agua. Es decir, va a bendecirnos a nosotros física y espiritualmente. Pero la bendición física y espiritual no significa ausencia de enfermedad. La bendición física y espiritual significa que pase lo que pase en nuestras vidas, seguimos siendo, como lo dije al comienzo, sujetos de la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios para nosotros. Por lo tanto, este versículo que nos invita a adorar al Señor nuestro Dios, con una promesa de que Él bendecirá nuestro pan y nuestra agua, es un versículo que nosotros debemos hacer evidente cada día, adorando al Señor mi Dios. Día a día debemos adorar a Dios. Este mensaje debe ser un mensaje de adoración a Dios. Lo que tú haces en tu trabajo debe ser una adoración a Dios. Lo que tú haces en tu intimidad, lo que tú haces en la soledad, lo que tú haces en internet donde creemos que nadie nos ve, todo debe adorar a Dios. Y este versículo que habla sobre el pan y el agua, bueno, el pan representa nuestro cuerpo, y ahí hay 20 tantos cuerpos, creo. Este es el equipo misionero, este fue el equipo, las familias con las que fuimos al Amazonas. Esto fue justo antes de salir, el último día, cuando ya viajábamos de regreso a Leticia, y es una foto al lado del río. Esa es donde está ese botecito arriba a la izquierda. Ahí es donde llegó, a los minuticos, llegó un bote a recogernos. El bote sale por entre la selva, pero sobre el agua, para llevarnos hasta Leticia. Y viendo tanta agua, pues yo recordaba
este versículo que dice que cuando alabamos, cuando adoramos a Dios, Él bendice nuestro pan y nuestra agua. Y es agua rica, se ve desde acá un poquito oscura, pero no es oscura, es agua clarita, es agua que cuando estás por debajo del agua se puede ver fácilmente, es agua que no tiene ningún olor, ningún sabor, es agua limpia, que no pasa nada si toma mucho, sí pasa, pero si entra un poquito de agua a la boca no pasa nada. Entonces es un lugar que se puede disfrutar mucho, y es así como disfrutamos las bendiciones de Dios, cuando nos sumergimos en su presencia. Esa forma de adorar al Señor, nuestro Dios, es sumergiéndonos en su presencia, sumergiendo nuestro cuerpo, simbolizado en este versículo como pan, en el agua de Dios, en la presencia de Dios. Qué bonito entonces que cada día podamos sumergir nuestro ser en las aguas de la presencia de Dios. El siguiente versículo, número 5, Juan 4:24, habla de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Dice Juan: Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Cuando adoramos a Dios, nuestro espíritu se debe conectar con su espíritu para adorarlo. Lo debemos adorar en espíritu y en verdad. Es algo que nosotros no deberíamos fingir, porque entonces no lo estaríamos adorando ni en espíritu ni en verdad. Nosotros adoramos a Dios en el momento que sea, a la hora que sea, en el lugar que sea. Incluso en las condiciones primitivas y difíciles de la selva. Estando allá, en el medio del calor, en medio de la humedad, de los mosquitos, debemos procurar siempre por adorar a Dios. ¿Cuánto más no lo debemos adorar en espíritu y en verdad en la comodidad en la que vivimos? Damos por sentado lo que tenemos. Damos por hecho que la luz se enciende cuando yo presiono el botón y que el agua del sanitario se va cuando bajo la perilla del sanitario. Pero muy pocas veces nosotros nos detenemos a mirar todas las bendiciones que tenemos. Nos detenemos a mirar todo lo que Dios ha hecho por nosotros y dejamos desviar nuestro foco de atención. Dejamos de adorar a Dios en espíritu y en verdad. El espíritu no duerme, la verdad nunca cambia. En espíritu es que lo adoramos siempre, y en verdad es que lo adoramos de manera consistente, siempre por quien Él es, porque Él es espíritu, Él no cambia. Dios es inmutable, Él no ajusta quien Él es siempre el mismo y nunca cambia. Ahí está en la foto mi querido amigo Alejandro. El pastor Alejandro es quien dirige la base del puente donde estuvimos la mayoría de los días allá en Amazonas. Está casado, tiene 2 hijos y es un hombre adorador por naturaleza. Verlo a él adorando, sea con la guitarra, con el piano o solamente con su voz, es ver en manera real cómo se adora a Dios en espíritu y en verdad. Su vida es una adoración a Dios. Es un hombre que decidió escuchar el llamado de Dios estando muy joven, antes incluso de cumplir la mayoría de edad, irse al Amazonas y quedarse allá sirviéndole a Dios. Y ahora con su esposa y con sus hijos lo sigue haciendo. No solamente adoramos a Dios con una guitarra, lo adoramos con nuestra forma de vivir. No solamente lo adoramos con la música, con un piano o con una voz, lo adoramos con nuestra forma de vivir. Lo adoramos en espíritu y en verdad. El siguiente versículo lo encontramos en Habacuc,
Sí, Habacuc es un libro de la Biblia. Está en la Biblia, es uno de los profetas menores. Habacuc 3, versículos 17 al 18 dice: aunque la higuera no florezca, ni haya uvas en las vides, aunque falle la cosecha del olivo, y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi libertador. Lo que dice acá el profeta Habacuc es que aunque no tenga nada, aunque esté viviendo momentos difíciles, debo alabar a Dios. Es la invitación que el profeta nos hace. Aunque no florezca la higuera, aunque no haya uvas en la mata de uvas, aunque no haya salido la cosecha de olivo, los campos no están produciendo alimentos, no hay ovejas, no hay ganado. Aún en esa escasez, el profeta dice: me alegraré en Dios, mi libertador. Es muy bonito ver en la abundancia, es muy bonito ver en la majestuosidad, en los momentos chéveres. Pero acá, en estos momentos de necesidad, es cuando tenemos la posibilidad de alabar a Dios y de hacerlo, como decía el versículo anterior, en espíritu y en verdad. En la selva uno se imaginaría que es un lugar lleno de alimentos, y no lo es así. Depende de la época del año, depende del nivel del río. Si es una comunidad cercana al río, como en las que estuvimos la semana pasada, dependen del río. Si el río está arriba, todas las matas están dando frutos. Si el río baja, como nos tocó a nosotros, entonces muy pocas matas están dando frutos. No encuentra uno varios de los frutos que están en el Amazonas, que están ahí en una imagen. Entonces no encuentra uno copoazú, no había copoazú en toda Leticia. No encuentra uno muchas guamas, había muy poquitas guamas que estaban listas. Ni arazá, ni azaí, ni camu camu. Esas frutas escasean. Y tal como lo dice Habacuc, vemos a las personas que viven allá alabando a Dios. Ellos no se sientan a decir: no, es que no tenemos frutas, no, esta es época muy difícil, estamos viviendo momentos de hambruna, no vemos la hora de que sea noviembre para que suba el río y los árboles florezcan y salgan los frutos. No, ellos siguen alabando a Dios aún en la escasez, aún en la dificultad, porque no es solamente la escasez del alimento, significa que hay que ir y comprarlo, pero ir y comprarlo, como el río está abajo, pues hay que ir caminando una gran parte del camino y todo el entorno cambia. Pero aún así, uno puede ver en las conversaciones con las personas y las formas de vivir la vida que hay alegría y esperanza. Es decir, la alegría del creyente no debe estar centrada en lo que tenemos. La alegría de nosotros debe estar centrada en una promesa de eternidad que Jesús nos ha hecho y que ha materializado por nosotros. Entonces, quiero invitarlos a que en el momento de abundancia, de salud, de riqueza, alabemos a Dios. Es fácil. Pero que en el momento de necesidad, de escasez, de enfermedad, alabemos a Dios. Practiquémoslo y vamos a experimentar que no es tan difícil, porque el mismo Espíritu Santo que mora en nosotros nos va a llevar a darnos ese espíritu de contentamiento y no de queja. Y esto nos da paso al siguiente pasaje. Este versículo es un versículo que siempre me ha marcado, porque estamos hablando en Hechos 16:25 de Pablo y Silas en la cárcel. Y dice este pasaje que a eso de la medianoche, Pablo y Silas estaban en la cárcel, estaban amarrados con grilletes a la pared. No creo que tuvieran mucha comida, no creo que el trato hubiera sido muy bueno, de hecho la Biblia narra que no era así. Y acá nos dice que a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar
y a cantar himnos a Dios. Y los otros presos los escuchaban. A la medianoche, en un momento difícil, en un momento sin esperanza que en cualquier momento los llegaban a matar, sin saber cuándo iban a salir de la cárcel, amarrados a las paredes con los grilletes, ellos deciden orar y cantar himnos a Dios. Nosotros no estuvimos amarrados ni encadenados en Leticia o en Ronda o en las comunidades en las que estuvimos. Gracias al Señor estuvimos libres, nos pudimos mover por diferentes lugares. En algunas partes de una comunidad no podíamos entrar y pues lo respetábamos, pasábamos por un lado. Pero si bien no estábamos presos, estábamos en momentos difíciles. Y antes de la medianoche, como a las 10:30 de la noche, a Beto, nuestro amigo que llevaba un dron, le dio por volar el dron, subirlo alto al cielo a ver qué le aparecía. Y lo que le apareció fue esta foto espectacular. Al fondo se ve la luz más fuerte, casi en el medio es Leticia, Colombia, y a la derecha, la más pequeña, es Benjamin Constant, una ciudad también grandecita en Brasil. Entre esas dos ciudades hay más o menos 1 hora en lancha, para que entiendan la proporción de esta foto. Cubre muchísimo terreno esta foto, pero en la parte superior se alcanza a ver un pedacito de la Vía Láctea. Se alcanza a ver la majestuosidad de Dios. Yo no sé si cuando Pablo y Silas estaban alabando en ese calabozo, en medio de la noche, cuando estaban orando y cantándole a Dios himnos, yo no sé si era un cielo así de estrellado. Yo no sé si Dios les había regalado una noche tan hermosa. Lo que sí sé es que Dios a nosotros en muchas ocasiones nos regala noches así de hermosas, nos regala momentos maravillosos de los cuales no somos conscientes, porque estamos inmersos aquí en las cosas de la tierra, mirando todo a nuestro propio nivel, y muy pocas veces decidimos intentar al menos de subir nuestra mirada a ver qué es lo que Dios tiene allá arriba para nosotros, a ver esa majestuosidad. Entonces, una forma de alabar a Dios es no poniendo nuestra mirada en las circunstancias de la vida, no mirando lo difícil que la estamos pasando, la dificultad que estamos atravesando, las necesidades que tenemos. Una forma de alabar a Dios es poniendo nuestros ojos no solo acá, sino también en el cielo, mirando qué es eso que Dios tiene para nosotros, tratando de entender un poquito la voluntad de Dios en nuestras vidas. Ya sabemos que es buena, agradable y perfecta, eso lo sabemos, es seguro porque está en la palabra de Dios. Entonces es nuestra tarea mirar en esa situación difícil como la que estaban viviendo Pablo y Silas, qué es lo que Dios en su majestuosidad, en su inmensidad, tiene para nosotros, que es bueno, agradable y perfecto. Estos últimos pasajes que vamos a ver son 3 que nos quedan. Son el Salmo 103, versículo 1. El Salmo 103, versículo 1 es una invitación a nosotros mismos. Es como un decir, vamos, vamos Jonathan, que sí se puede. Este salmo dice, alaba, alma mía, al Señor, alabe todo mi ser, su santo nombre. En los momentos en los que no es fácil, como lo veíamos anteriormente, alabar a Dios, se vale alabar a Dios diciéndome a mí mismo, alaba alma mía al Señor, alabe todo mi ser, su santo nombre. No siempre es fácil alabar a Dios, no siempre nos fluye, no siempre nos levantamos diciendo, aleluya Dios, te alabo. No siempre es así de fácil.
Pero si yo sé que he sido creado para alabar a Dios, se vale decirme a mí mismo, invitarme a mí mismo a alabar a Dios. Todo mi ser, con alma, cuerpo y espíritu, alabar a Dios. En el momento en que estés en un entorno que presente desafíos, que presente situaciones que te sacan minuto a minuto de tu zona de confort, en momentos en los que tú tienes planeado algo y no funciona, ese es el momento de tú decirte a ti mismo: alaba, alma mía, al Señor, que todo mi ser alabe a Dios, porque no va a salir natural, no es así de fácil, no es tan fluido en ocasiones. Y precisamente ahí les traje una foto no solo del equipo de misioneros, sino de muchos de los niños de la comunidad. Esto es en una comunidad, se llama San José. Es una comunidad adentro del río. Y estos niños, pues realmente no son niños que reciban muchas visitas. Son familias que viven en esta comunidad, trabajan alrededor, bien sea en pesca o sembrando, lo que sea que les dé la tierra ahí, pero son personas que no tienen mucha posibilidad de ver gente que viene de afuera. Y llegó este grupo de misioneros llamado por Dios a traerles un poquitico, un refresco pequeñito en medio de esas dificultades, de esas necesidades, porque entendemos que no siempre es fácil. Y si yo mismo me digo: alaba, alma mía, al Señor, que todo mi ser te alabe, pues se vale también ir y decirle a otros: vamos a alabar todos juntos a Dios, que todo nuestro ser alabe a Dios. Y con estos niños estuvimos un tiempo allá alabando en esa iglesia. Esa es la iglesia de esa comunidad, y ahí se hizo una obra de teatro, se hizo unas canciones, unos bailes, se hizo unos juegos, unas actividades, se hizo un spa para las mamás de estos niños, y fue parte de lo que fuimos a hacer a esa comunidad. Hubo mamás, mujeres que decían que nunca se habían puesto una mascarilla, nunca habían sentido su piel así de suavecita. Se les hizo masajes en los pies y se les lavó los pies. Y bueno, es también refrescar un poquito la dificultad de estas personas. Isaías 25:1 dice: Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré y te alabaré. Alabaré tu nombre por haber hecho maravillas. Desde tiempos antiguos, tus planes son fieles y seguros. Y realmente no importan nuestras circunstancias. Hemos estado viendo versículos en los que alabamos a Dios porque hay cosas muy chéveres y alabamos a Dios porque hay necesidad. En los que alabamos a Dios por todo lo que ha creado para nosotros y alabamos a Dios por la escasez y porque no hay frutos en el cultivo ni animales en los pastizales. ¿Por qué es que alabamos a Dios en las situaciones chéveres y en las no tan chéveres? Lo hacemos porque Él nunca cambia. Dice acá: porque desde tiempos antiguos los planes de Dios son fieles y seguros. Desde siempre, lo que Dios ha planeado para nosotros es bueno. El proceso puede ser difícil, el camino puede ser complicado, pero el plan de Dios es perfecto y nunca cambia. Y finalmente, quiero dejarlos con este versículo en Romanos 11:36, que dice: porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Y una forma poderosa de alabar a Dios es dándole a Él la gloria. Cuando les cuento todas estas historias o estas poquitas historias y les comparto estas fotos, no es queriendo generar envidia, no es mostrando es que nosotros sí vamos y otros no. No, no es eso. Es mostrando lo que Dios ha hecho en nosotros. Porque como lo dice
Pablo a los romanos, todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. Es decir, ¿por qué se originó esta visita al Amazonas, el viaje al Amazonas? Por Dios. ¿Por qué lo logramos hacer? Por su misericordia. ¿Y para qué lo hacemos? Para Él, para alabar su nombre. Todas las cosas proceden de Él, existen por Él y son para Él, incluyendo este viaje misionero, incluyendo lo que cada uno de nosotros esté haciendo para expandir el reino de los cielos. Tenemos que ser conscientes que nada es de parte nuestra. Nosotros solamente somos las manos visibles que van a entregar algo. Nosotros solamente somos la voz audible que va a llevar un mensaje, o los oídos que van a escuchar esa voz de la persona. Nosotros solamente somos el instrumento de Dios, porque todo lo que hacemos nosotros procede de Dios, existe por Dios y son para Dios. Y dado que es así, y así lo creemos y estamos seguros que así es, Pablo escribe al finalizar este versículo: a Él, a Dios, a Él sea la gloria por siempre. Amén. La gloria no es para ninguno de los que estuvimos en el viaje. La gloria, los aplausos, los elogios no son para nosotros. Nosotros solo fuimos el instrumento. Los aplausos y los elogios son para Dios. El crédito de lo que se haya logrado en este viaje misionero tiene que ser para Dios, no para nosotros. Nosotros solamente fuimos el instrumento. Por eso es que sea lo que sea que Dios esté haciendo en tu vida y que tú hayas logrado resolver y que tú hayas visto que se va mejorando, tú siempre debes tener en cuenta que una forma de alabar a Dios es no recibiendo yo esa gloria, sino entregándosela a Él, porque todas las cosas proceden de Él, existen por Él y son para Él. Por lo tanto, que a Él sea la gloria por siempre. Amén. Hoy entonces, amada iglesia, yo los quiero invitar a que encontremos en estos 10 versículos las diferentes formas de alabar a Dios. Si ustedes notan, tenemos unos ejemplos de adoración a Dios en la abundancia y otros en la necesidad. Unos en el momento en que podemos ver la majestuosidad de Dios y otros en los que lo único que vemos es la oscuridad de una celda en el medio de la noche. Sea cual sea la situación que estemos viviendo, debemos enfocar siempre nuestra mirada en Dios. No mirar siempre a nuestro nivel, no mirar siempre lo que está sucediendo aquí en la tierra, porque nos estamos perdiendo la majestuosidad de lo que Dios está haciendo en el cielo. Los invito entonces a que el nombre de Jesucristo de Nazaret sea alabado por siempre. Amén.